Con ellos tenemos aportaciones muy interesantes porque con Albert Ellis, por ejemplo, él va a tener como una de sus principales aportaciones la terapia racional emotiva, ¿sí? Donde empieza a abordar que no solo es una cuestión de conducta, sino una cuestión también de emociones y cómo estas van a influir también en los pensamientos y que esto puede generar un alto grado de disfuncionalidad en la persona. De hecho, empieza Ellis con la terapia racional emotiva y poquito más adelante viene Aaron Beck, que nos habla acerca de la terapia cognitiva. Entonces, si nos regresamos un poco a hablar de las aportaciones de cada uno de ellos, a Albert Ellis le debemos la aportación más importante, les decía, de la TREC, la terapia racional emotiva, y donde hace principal énfasis en las creencias irracionales. Y después, con Aaron Beck, él viene en su aportación a hablar de la terapia cognitiva, como ya lo hablábamos, pero hablar también de lo que son las distorsiones cognitivas. ¿Por qué van a ser importantes dentro de este proceso terapéutico? Porque las distorsiones cognitivas y las creencias irracionales, de acuerdo a la tríada que ellos van a manejar, son aquellos elementos que desde el pensamiento nos van a generar un estado de disfuncionalidad y de malestar profundo. Entonces, pues ellos empiezan a trabajar, ¿qué pasa con la persona? Que el problema no es cómo está, cómo se da el evento, ¿no? Aaron Beck tenía esta aportación muy linda que decía, no es cómo se da el evento, sino cómo lo percibe la persona. Y en esa percepción de hechos es que entonces se va a dar una interpretación a nivel cognitivo. Entonces, el problema no es tanto lo que yo estoy percibiendo en mi entorno, sino cómo lo interpreto con mis pensamientos, sino cómo lo voy a estar manejando a través de mis cogniciones. Entonces, pues cada uno de ellos va a tener su clasificación tanto de creencias irracionales como de distorsiones cognitivas y proponen precisamente este modelo de terapia cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir? En un principio se pensaba o pensaban que todas las cogniciones, o sea, todo lo que yo interpretaba del medio, todo lo que yo interpretaba de mi entorno, yo hacía una traducción y que entonces esa traducción se quedaba fija en mí como un pensamiento, ya fuera automático, ya fuera un pensamiento intrusivo, ¿sí? Y entonces ellos decían, de ese pensamiento seguramente va a surgir una emoción que me va a generar una distorsión o me va a generar también una conducta que va a estar, que me va a generar un problema también en el entorno. Entonces ellos hablaban precisamente de la importancia, ¿sí?, de trabajar con los pensamientos, con las condiciones, ¿sí?, para que podamos entonces entender por qué una conducta es específica y por qué una emoción también nos lleva a un grado de disfuncionalidad, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que surge como tal la terapia, ¿sí? Porque ahora, ¿cómo le vamos a hacer con esta persona que hace una distorsión del medio, que hace una, que está procurando que lo que está afuera se adapte a su pensamiento? Bueno, pues ahora hay que empezar a hacer una desestructuración cognitiva. Más adelante ellos se dan cuenta de que no es precisamente el pensamiento lo único que rige la emoción y la conducta de la persona, sino que muchas veces puede ser al revés, ¿no? Que surge una conducta, o sea, personas que son muy reactivas, que surge la conducta y que esa reacción después me lleva a un pensamiento, a una creencia, y después eso me remite a una emoción. Y decían que precisamente ese rotar, esa triada, era lo que nos permitía trabajar con la TREC, la terapia racional emotiva. Decía, entonces hay personas también que son muy emotivas, ¿sí? Muy, muy emotivas. Y entonces, en función de lo que están sintiendo, van a generar una conducta y después un pensamiento. Pero finalmente son tres áreas que se tienen que abordar cuando nosotros hablemos de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? El nombre mismo lo dice, o sea, es trabajar con las cogniciones, con las distorsiones cognitivas, trabajar con las creencias irracionales para que entonces nuestra conducta se modifique y nuestras emociones estén más, digamos, equilibradas
y por lo tanto movernos con mayor asertividad y mayor salud. Ahora, ¿en qué momento se puede aplicar esta terapia cognitivo-conductual? Se ha demostrado que es de gran eficiencia para, por ejemplo, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de conducta alimentaria e incluso para algunos casos de esquizofrenia, cuando hay trastorno de sueño. O sea, es muy práctica, por ejemplo, para todo lo que es el trastorno de conducta, todo el trastorno afectivo, todo el trastorno les decía, de la depresión, todo lo que es la clasificación de la ansiedad, también se puede trabajar de manera muy precisa con la terapia cognitivo-conductual. Entonces, bueno, se generan ciertos principios relacionados precisamente con este tipo de intervención y vamos a abordarlos cada uno de ellos y les voy a pedir, por favor, que cualquier duda que tengan, ustedes me puedan interrumpir para irlo interactuando y para ir comentando las inquietudes que puedan surgir. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Muy bien. Hasta el momento, ¿ha surgido alguna duda o alguna inquietud de esta pequeña introducción? No. ¿No? Ok, muy bien. Vamos a ver entonces, ahora vamos a empezar con estos principios. Gracias, Nubia. Vamos a empezar con estos principios, ¿sí? El principio 1, ¿sí?, dice que la terapia cognitiva se va a sustentar o se va a fundamentar, y lo voy a leer tal cual porque vale la pena explicarlo muy a detalle. Dice que se fundamenta en una formulación dinámica del paciente y sus problemas planteados en términos cognitivos. Lo primero que hay que hacer es cómo percibe el paciente su problema. ¿Por qué el paciente percibe que es un problema? ¿Por qué la persona piensa que eso que le está sucediendo no tiene solución? Entonces, el primer principio es el que nosotros indaguemos con precisión la forma en la que el paciente está percibiendo su situación, qué está pensando de su entorno. Y es aquí donde pueden empezar toda la intervención con las técnicas. Yo puedo empezar desde este primer principio a generar un autorregistro donde le voy a solicitar al paciente o a la persona con la que estoy trabajando que me vaya, como dice el nombre, registrando cuáles son los pensamientos que surgen ante eventos determinados. Un ejemplo, probablemente yo llegue un día muy agobiada porque probablemente yo le diga a mi mejor amiga, yo llegué y la saludé y pues no me contestó, ¿sí? Entonces, eso hizo que yo empezara a pensar todas las posibles razones por las cuales ella no me contestó. Entonces puede ser que yo esté pensando que ya no quiere ser mi amiga, que está enojada conmigo, que ya no me quiere hablar, ¿sí?, que ya decidió ignorarme. Y eso, fíjense, es el pensamiento. Y yo lo arraigo tanto a mí que entonces eso me va a llevar a que al otro día que yo la encuentre sea yo quien decida no hablarle, ¿sí? Eso en relación a la conducta, porque en mi cabeza yo ya decidí y yo ya comprobé que ella no me quiere hablar, que ya no quiere ser mi amiga. Pero a su vez, fíjense bien, o sea, este es el pensamiento que se da ante un evento determinado. A su vez, no solo voy a pensar que no quiere ser mi amiga, sino que ya no le voy a hablar, pero a su vez en el pensamiento, perdón, en la emoción, yo me voy a sentir muy triste y probablemente primero me enoje, ¿no? Y después me sienta muy triste porque ella ya no es mi amiga. Y tal vez en algún momento ella se acerque y me diga, oye, Pati, ¿por qué no me saludaste, no? Y yo le voy a decir, pues es que pasé y tú no me contestaste. Ay, es que estaba con los audífonos o tal vez estaba distraída, no te escuché. En ese momento había mucho ruido, pero por lo pronto yo ya generé toda una historia en mi cabeza, ¿sí? Todas mis ideas se agolparon en mí y eso me hizo tomar decisiones. Es decir, ya no le voy a hablar porque ella ya no quiere ser mi amiga. Y aparte me sentí primero enojada y después caigo en una profunda tristeza porque ella no me quiere hablar. Entonces, este principio número 1 tiene que basarse primero en, a ver, ¿cómo está viviendo el paciente esta situación o lo que él considera como un problema? Pero ¿cómo lo está viviendo desde los términos cognitivos? Bueno, quiero compartirles, déjenme regreso un momento,
quiero compartirles que esta información es obtenida de un libro que está adaptado de Judith Beck. Judith Beck es hija de Aaron Beck, ¿sí? Y Aaron Beck es justamente quien hace el prólogo de este libro, ¿sí? Precisamente porque ella es la que le va a dar toda la continuidad a lo que es la terapia cognitiva. Bien, el segundo principio, ¿sí? Refiere a que se requiere de una sólida alianza terapéutica. ¿A qué nos referimos con esto? Esta creo que no varía o no difiere de las otras formas de intervención, ¿sí? Creo que en todas se tiene que dar esta alianza. Y precisamente esta va a partir del rapport, o sea, cómo establezco yo mi rapport con mi paciente de tal manera que logre confiar en que lo que yo estoy trabajando con él, en lo que yo le voy a sugerir, va a ser lo necesario para que pueda avanzar. Si no logramos esta alianza terapéutica, vamos a ver más adelante uno de los principios que dice que nosotros tenemos que trabajar en función de técnicas que se estructuran en una sesión muy específica. Entonces, si yo no logro generar esta alianza terapéutica, el paciente no va a seguir las indicaciones que yo le dé. Y una de las características principales de este tipo de terapia es que se trabaja mucho con las tareas, ¿sí? Las tareas para casa. Entonces, si no genero esta alianza terapéutica, el paciente, no va a confiar lo suficiente como para trabajar con el principio 1, o sea, de aperturarse ante los pensamientos, y 2, no va a realizar los trabajos, las tareas o las técnicas que yo le voy a requerir que realice en casa para reforzar el trabajo de las sesiones, ¿sí? Entonces, por eso este principio 2 es muy importante. Y les digo, se da igual en todos los procesos terapéuticos de cualquier corriente. Sin embargo, en este sí lo tenemos que afianzar con precisión. El principio 3 dice que va a requerir de una colaboración y una participación activa. Quienes tomaron con nosotros el curso de la elaboración del informe psicológico, ahí mencionábamos la importancia de establecer un contrato terapéutico, de establecer un consentimiento informado, porque en él precisamente vamos a abordar estas características de la terapia, ¿sí? Y es donde vamos a establecer cuáles son los compromisos que asumimos cuando hacemos este tipo de intervención y cuando la otra persona acepta este tipo de intervención. Entonces, por eso es muy importante, ¿sí?, enfatizar en la colaboración y la participación activa. Voy a poner un ejemplo. Hablando de ansiedad, por ejemplo, que es una de las, la terapia, esta terapia cognitivo-conductual es muy eficaz en cuestiones de ansiedad. Entonces, vamos a suponer que nuestro paciente llega con una exposición de sintomatología somática muy elevada, ¿sí? O sea, los síntomas somáticos realmente están desbordados en nuestro paciente. Así que lo que yo voy a hacer es primero hacer un entrenamiento en técnicas de control de síntomas somáticos. Y llámense las técnicas de respiración, llámense las técnicas de relajación. Pero entonces yo voy a trabajar en la terapia con el entrenamiento para las mismas. Y seguramente le tendré que dejar de tarea al paciente que las ponga en práctica antes de dormir o en determinadas horas del día o ante situaciones muy concretas. Si no logramos que el paciente realmente tenga esta participación activa, no importa qué tan buena haya sido en el entrenamiento de la técnica, no importa qué tan eficaz sea la técnica, si no la pone en práctica, no va a funcionar, no va a dar resultado. Y como estamos hablando del proceso cognitivo, pues va a llegar un punto en el que el paciente va a reforzar en su cabeza que eso no sirve y por consiguiente vamos a tener el que abandone la terapia, ¿sí? Porque dice, es que esto no me sirve, pero no se ha dado cuenta que no sirve porque esto es una cuestión de entrenamiento. Hablando, por ejemplo, en este caso de las técnicas que ayudan a controlar los síntomas somáticos. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos este énfasis en la colaboración y la participación activa.
Que a diferencia de otras formas de intervención, en esta es un trabajo colaborativo, o sea, ambos asumimos el compromiso del avance, o sea, el terapeuta y el paciente, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante este principio 3. Y repito, ¿cómo lo podemos enfatizar y cómo lo podemos trabajar y reforzar? Cuando nosotros estamos trabajando el rapport, o sea, en las primeras sesiones donde podemos encontrar esta alianza con el paciente. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Sí, gracias por contestar. Ok. Vamos a hablar ahora del principio 4. Y si ustedes se fijan, los primeros 3 principios están, muchas gracias a los que van contestando. Los primeros 3 principios están relacionados primero con hacer esta alianza, ¿no? O sea, el tener muy claro qué necesita el paciente, en generar esta alianza y generar la idea de colaboración activa. ¿Sí? Este cuarto principio ya tiene que ver con situaciones más específicas, como por ejemplo el que nosotros tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo que vamos a trabajar. Más adelante viene otro principio donde dice que las sesiones se van a trabajar en un corto periodo de tiempo. O sea, es un número contado de sesiones muy específicas, o sea, no se alarga. Y por lo mismo, yo tengo que tener muy claro cuál es el objetivo que voy a trabajar con mi paciente. A eso, dentro de este tipo de terapia, se le llama metaterapéutica. Y la metaterapéutica, hemos hablado, lo hemos comentado en otros momentos, que recordemos que son 3 tiempos para hacer todo el trabajo con el paciente. El primero que es la evaluación, el segundo que es la intervención y el tercero que es el seguimiento. Entonces, aquí nosotros ya estamos hablando de este segundo momento. ¿Sí? Para todos. Es el segundo momento, que es el de donde ya hacemos la intervención, o sea, ya tenemos nuestro diagnóstico, ya sabemos qué es lo que está pasando con nuestro paciente, ahora sí vamos a intervenir. Entonces, en función del diagnóstico que ya se obtuvo a partir de todo el proceso de investigación, ahora lo que tengo que hacer es establecer cuál es mi meta terapéutica. Aquí hay algo muy importante y me voy a regresar, por favor, al principio 3, porque cuando decimos que esta terapia tiene que ver con esta participación activa y la colaboración, es porque cuando yo establezco esta meta terapéutica o mi objetivo terapéutico, es porque ya lo platiqué con mi paciente y ambos estamos de acuerdo que en función del diagnóstico obtenido, esto es lo que requiere trabajar. Ahora, hay algo también importante en este tipo de intervención. Tengo que tener muy claro lo que le aqueja a mi paciente en este momento, que es uno de los principios que sigue, que se va a centrar en el presente. Entonces, puede ser que mi paciente traiga una maraña de situaciones. Tengo mi diagnóstico, ya elaboré mi investigación, ya tengo mi diagnóstico. Entonces, ahora lo que sigue es que vaya sobre una situación en particular. Si yo quiero abordar muchas situaciones en un momento, puede hacer que me pierda. De acuerdo a este proceso, por favor, entendamos que hay otras formas de intervenir y que todos son válidos, pero de acuerdo a este proceso, solo voy a una situación, solo una, ¿sí? Y entonces, es en función de esa situación que yo voy a determinar, ok, de todos estos problemas, de acuerdo al diagnóstico, me voy a centrar únicamente en este problema, porque sobre él voy a generar mi meta terapéutica. Ahora, mi meta terapéutica tiene que tener muy claro el verbo que voy a utilizar. Un ejemplo, en algún momento, ¿no? En una supervisión de casos, alguien me decía, mi meta terapéutica para el paciente es que conozca los síntomas que le genera, estoy hablando de ansiedad, no era un caso de ansiedad, que conozca los síntomas que le genera la ansiedad. ¿Sí? Este verbo de conocer, yo les decía, tenemos que ir a algo más profundo, porque si se trata solo de que mi paciente conozca los síntomas que le generan la ansiedad, entonces eso yo lo puedo lograr en 1 o 2 sesiones, cuando hago un trabajo de psicoeducación, ¿sí?
porque estoy hablando de que solo las va a conocer. Entonces, más bien tendríamos que decir que es conocer, ¿sí? Y que el paciente aprenda a controlarlos, ¿sí? O sea, que logre un control de los síntomas. Pero en función de ello, yo tendría que preguntar, ¿no? Los síntomas cognitivos, los síntomas de conducta, los síntomas afectivos, e incluso, ¿cuáles son los síntomas que yo quiero controlar de mi paciente? Ah, ok, entonces mi meta tendría que decir que el paciente conozca y controle los síntomas somáticos y cognitivos que le provoca la ansiedad, por ejemplo, ¿sí? Y entonces quiere decir que toda mi intervención va a estar enfocada en que el paciente no solo aprenda a reconocerlos e identificarlos en su propio cuerpo, sino que aparte, una vez que ya los identifique y los conozca, aprenda a controlarlos, ¿sí? A detenerlos, y entonces eso nos evitará una crisis. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante este principio 4, entender que tiene una meta terapéutica, un objetivo específico y que se va a centrar en problemas también muy específicos, muy claros. O sea, no puedo abordar muchas cosas, muchos problemas, porque entonces ya no estaríamos hablando de una terapia cognitivo-conductual. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacernos? No, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. El siguiente principio, ¿sí? Dice aquí, dice la terapia cognitiva inicialmente destaca el presente. Yo hago, cuando trabajo en esta parte de destacar el presente o de ver la historia del paciente, siempre les digo, hay que combinar nuestra intervención también con una entrevista cognitivo-conductual, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Que yo puedo indagar sobre situaciones pasadas de mi paciente si es que el paciente insiste en sacar avante esa información. Pero si el paciente no lo toca, dicen en la terapia de resolución de problemas que si no está roto, no lo pegues. ¿Qué quiero decirte? Que como no vas a ir a trabajar situaciones del pasado, por ejemplo, como en el psicoanálisis, donde hay que ir resolviendo lo que está atorado en las otras etapas de desarrollo, sobre todo las de la infancia, ¿sí? Entonces, no vamos a ir a trabajar eso. O sea, vamos a trabajar en este momento cómo está el paciente. Por lo tanto, también nuestra entrevista tiene que estar enfocada al presente. ¿Qué quiere decir? Pues tengo que hacer un análisis de mi paciente en todas las esferas de su vida, pero de lo que está pasando ahora. Por ejemplo, en este momento, ¿cómo está con el sueño, con la alimentación, con las relaciones interpersonales, con su sexualidad? ¿Cómo está con su trabajo, con la escuela, con su relación de pareja, de salud? ¿Sí? En este momento. O sea, en este momento, ¿cómo es que está la persona? Entonces, no me voy a ir a resolver situaciones de la infancia, ni me voy a ir a hablar de los traumas de nacimiento desde los que hace énfasis el psicoanálisis. No, es en este momento de su vida. Y entonces vamos a suponer que tenemos una persona que tiene un serio problema con el trastorno de sueño y que ya está alterando su vida cotidiana. Recordemos que para poder hablar de un trastorno tiene que estar afectando más de una de las áreas de vida en el paciente. Entonces, supongamos que esta persona con el sueño, o sea, ya tiene un trastorno de sueño, entonces está afectando su rendimiento laboral y está afectando sus relaciones interpersonales, no está empezando a tener problemas con su familia. Entonces, yo puedo trabajar únicamente esa situación del sueño, ¿sí? De lo que está viviendo ahora. No me voy a ir a qué pasó cuando era niño, qué pasó con la relación con la mamá, qué pasó con la relación con el papá. No, en este momento que pudo haberlo causado, y entonces analizo todas las situaciones que están en el entorno. Entonces, por eso este principio 5 dice que esta terapia va a destacar inicialmente el presente. En este momento de tu vida, ¿cómo estás? Algunos decían que este tipo de terapia no era tan eficaz porque en el transcurso de la historia, ¿no? Porque solo trabajaba pues con la contención del síntoma, no iba a la raíz. Pero también a paso de que se hizo investigación, pues se dieron cuenta de que lo que necesitaba el individuo era seguir siendo funcional, ¿no? Y que es algo que
proporciona este tipo de terapia, la funcionalidad, ¿no?, del individuo. Ok, entonces, este es el principio 5, ¿sí? O sea, destacamos el presente, no vamos a ir hacia atrás, por eso incluso nuestra entrevista tiene que estar en este momento de tu vida, ¿cómo estás? Y esto es lo que vamos a abordar. Y entonces, como es en este momento de tu vida, pues ya vamos a armar nuestra metaterapéutica para que a partir de esa situación tú puedas seguir siendo funcional en todas tus áreas, ¿sí?, en las que tienes injerencia. Vamos ahora, ¿sí?, con el principio 6. Este principio 6, fíjense, esto es muy interesante porque precisamente como dice este dato, dice que esta terapia es educativa. Hace un momento yo les mencionaba la importancia de generar un entrenamiento. Yo les ponía el ejemplo de un paciente que a lo mejor se intensifican los síntomas somáticos porque está cursando con una crisis de ansiedad. Y entonces lo que hay que hacer es que el paciente llegue un momento en que cuando ya no esté con nosotros en terapia, sepa qué hacer la próxima vez que aparezca una crisis de ansiedad. Porque yo voy a trabajar con todo el proceso, en todo el proceso que dure la terapia, voy a trabajar para que mi paciente aprenda a hacer ese control de sintomatología somática. Y entonces yo les decía que aprenda bien diferentes técnicas de respiración, que aprenda bien diferentes técnicas de relajación, por ejemplo, ¿sí?, dentro de toda la variedad que puede haber de unas y de otras. Entonces, si también enseño a que mi paciente identifique los signos y los síntomas de su trastorno o de acuerdo al diagnóstico, que identifique los signos y los síntomas, va a ser mucho más fácil contener una crisis o evitar que venga una crisis. Por eso, este principio 6 dice que esta terapia es educativa. O sea, hay que enseñarle al paciente. Ahora, hablemos de un poco de lo que pasa con los pensamientos. Hablaba yo ahorita de los síntomas somáticos. Pero, ¿qué pasa con estos pensamientos? Dices, bueno, ¿en qué momento empiezo yo a trabajar con los pensamientos? Muy bien. Pues tú, de acuerdo a tu evaluación, tú te vas a poder dar cuenta de cuáles son los pensamientos que están más intensos con el paciente. Entonces, también hay una serie de técnicas que te ayudan a identificar los pensamientos. De hecho, al final tengo un modelo que es el modelo ABC, que es propuesto por Albert Ellis, que empieza como un modelo, pero que finalmente se ha ido perfeccionando para trabajarse como una técnica de intervención. Y ese ABC me sirve para identificar los pensamientos centrales de mi paciente. Ahorita lo vamos a revisar. Pero entonces, ya enseñé a mi paciente a que controle los síntomas somáticos, ¿sí? Entonces, también le puedo enseñar a que aprenda a identificar su distorsión cognitiva, a que aprenda a identificar sus creencias irracionales. Y una vez que las tiene muy claras, yo puedo ayudarle a identificar cuáles son los pensamientos que alimentan esa creencia o los pensamientos que están alimentando esta distorsión. Entonces, si el paciente dice, ok, ya viene otra vez este pensamiento, un ejemplo, dentro de las distorsiones cognitivas, por ejemplo, está la sobregeneralización. Es un ejemplo, ¿no? Aaron Beck establece una lista muy grande de posibles distorsiones. Pero una de ellas es la sobregeneralización. Por ejemplo, es decir, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. La sobregeneralización se caracteriza porque utilizamos el todos, el nadie, el nunca, el siempre, ¿no? Pero entonces dicen, bueno, pero eso cómo afecta o cómo influye en la conducta y en la emoción. Bueno, les cuento un ejemplo, ¿no? En de todos los hombres son iguales, ¿no? Entonces me toca atender una situación donde ella venía con su motivo de consulta porque le costaba mucho trabajo relacionarse con el sexo opuesto. Entonces, cuando empezamos a identificar esto de las creencias, pues aparece esta, ¿no? De estas distorsiones cognitivas. Todos los hombres son iguales. Y entonces empezamos a indagar de dónde vienen estas creencias, estas distorsiones, y precisamente era desde una cuestión de infancia. Así que
ella pensaba que todos los hombres eran iguales porque eran malos, porque le iban a lastimar, porque no se comprometían, porque todos eran infieles. Y entonces, desde la creencia más profunda, desde la creencia central, ella asumía que entonces si se relacionaba un poquito de más con el paciente, con los varones, o si tenía una relación más estrecha, seguramente la iban a dejar, la iban a lastimar, le iban a hacer daño, iba a sufrir. ¿Sí? Entonces, cada vez que se le acercaba un compañero de trabajo, un amigo, entonces ella decía, pero es que todos son iguales. ¿Qué va a pasar aquí? Pues lo que podemos hacer con nuestro paciente es que le ayudamos, fíjense bien, por eso es educativa esta terapia, a que identifique su creencia, a que identifique el pensamiento y que como primera instancia, ¿sí? Cada vez que aparezca este pensamiento, que puede llegar, les digo, como intrusivo, que puede llegar como automático, ¿sí? Ella aprenda a detener y después a distraer ese pensamiento. Eso no quiere decir que ya se libró de ese pensamiento, ¿no? No, porque lo que seguiría es que ella, después de que lo aprenda a detener y que aprenda a distraerlo, lo que sigue es trabajar con una reestructuración cognitiva, que quiere decir un cambio de pensamientos. Y entonces, pues hay que identificarlos, detenerlos, distraerlos, después podemos confrontarlos y después sustituirlos. Eso es lo que hacen las técnicas, ¿no? Entonces, en este principio yo le estoy enseñando a mi paciente qué hacer cada vez que lleguen estos pensamientos. Y si nos vamos a esta triada con la que empezamos justamente esta información, podemos decir que entonces una vez que yo tengo claros mis pensamientos, entonces mis emociones también se van a regular y por lo tanto mis conductas se empiezan a modificar. ¿Sí? Entonces, este principio 6 se refiere a que nosotros tenemos que ayudar al paciente, vamos a enseñarle a qué hacer con sus pensamientos, a saber qué hacer con sus emociones, a saber qué hacer con sus síntomas somáticos y a saber qué hacer con sus conductas. Y entonces, es por eso que vamos a encontrarnos con toda una serie de técnicas que están previamente validadas para que nosotros trabajemos esta intervención con el paciente. ¿Cuál es la intención? También aquí dice que el paciente puede evitar una recaída. O sea, nosotros tenemos que ayudarle a que evitar una recaída. ¿Sí? Entonces, es darle las herramientas para que vaya saliendo adelante. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? No, ninguna. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Alguna inquietud? No, todo muy claro. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos con nuestro principio 7. Nuestro principio 7 está muy claro, dice que esta terapia es limitada en tiempo. Se sugiere, bueno, si ustedes se fijan, todo va teniendo una razón, ¿no? Entonces, se sugiere entonces que si vamos a trabajar con una meta específica, muchas gracias, que si vamos a trabajar con una meta específica, entonces esa meta la tenemos que abordar en un tiempo específico, ¿sí? La tenemos que abordar en un tiempo determinado. Entonces, se sugiere para este tipo de terapia, ¿sí?, que se trabaje con niños entre 35 y 40 minutos, porque es perfecto también para trabajar, por ejemplo, problemas de conducta, problemas de atención, todo lo que es el trastorno de conducta es perfecto para trabajarlo, manejo de emociones o el trastorno de ansiedad cuando ya se identifica y se diagnostica en niños, pero también es perfecto para adolescentes y muy, muy eficaz para adultos. Entonces, para niños se sugieren de 35 a 40 minutos y para adultos entre 50 y 60 minutos y se sugiere que sea un mínimo de 8 sesiones y un máximo de 16 sesiones. Sin embargo, bueno, tú tienes que establecer tu meta y entonces, de acuerdo a lo que tú estableces en tu meta, tienes que darte cuenta que todo lo que tú vayas a trabajar tiene que estar enfocado y destinado a alcanzar esa meta, ¿sí? O sea, todo lo que tú vayas a establecer y todo lo que vayas a estructurar en tu plan de intervención tiene que estar encaminado a que alcances la meta. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, para que nosotros podamos hablar de este trabajo de las sesiones, yo les decía un mínimo 8 y un máximo puede ser de 16.
Sin embargo, tú puedes decir, alguien me decía un día, bueno, ¿y qué hago si de pronto surge una necesidad más fuerte o que una necesidad imperante en nuestro paciente a la mitad de la intervención? No hay problema. Tú detienes ahí la intervención, realizas nuevamente el encuadre y otra vez puedes restablecer tu meta terapéutica, ¿sí? Y aumentar el número de sesiones que tú estás considerando, siempre y cuando, eso es muy importante, esté el paciente de acuerdo con este proceso. ¿Sí? Recuerda las primeras sesiones donde decíamos que estas... vamos, que se requiere de esta alianza terapéutica, ¿no? Y que se requiere de esta colaboración mutua. Entonces, si tú te das cuenta o el paciente lo refiere de que hay otra situación que es mucho más fuerte, más delicada o que requiere de una atención inmediata, tú detienes el proceso, vuelves a hacer el encuadre y entonces restableces la meta terapéutica y entonces puede hacer que aumentes otro número determinado de sesiones. Ahora, también es muy importante que siempre, fíjense bien aquí la palabra, siempre tú tengas una sesión de inicio y una sesión de cierre, puesto que las tienes que planear y las tienes que organizar. Entonces, siempre tiene que haber una sesión de inicio donde vas a hacer el encuadre y donde vas a explicar precisamente esta forma de trabajo, ¿sí? Si tú no haces este encuadre, entonces puede ser que estemos alimentando la fantasía del paciente, ¿no? Y que de pronto nos pase como en algunas ocasiones que vamos con el médico o que vamos al proceso terapéutico y no nos dice nada, ¿no? Yo recibí a una persona que él me decía, es que pues voy y me deja hablar y no me dice nada. Y a veces requerimos como de esta retroalimentación. Entonces, en este tipo de terapia sí se puede trabajar con esta retroalimentación y es muy importante que desde la primera sesión tú hagas este encuadre, que tú le vayas a decir cuántas sesiones vas a trabajar. Previo a esto, tú ya tienes un análisis de cuántas sesiones, con cuántas sesiones tú podrías abordar la meta que te estableciste. Entonces, por eso es tan importante que hagas en la parte del inicio como una primera sesión de encuadre y que posteriormente hagas una sesión de cierre, ¿sí? Y la sesión de cierre se refiere precisamente a que tú puedas englobar y puedas concretar toda la información que se trabajó durante ese número de sesiones, ¿sí? Entonces, recuerda, tienen que ser mínimo 8, máximo 16. Ahora, ¿qué sucede si, o sea, dice, a lo mejor alguien me decía, ¿y cómo le hago para ver si mi paciente va avanzando? No pasa nada si en un momento tú puedes decir, ok, a lo mejor voy a establecer 12 sesiones, ¿no? 12 sesiones de trabajo para, no sé, para depresión, se sugiere un poco más para depresión, pero como para ansiedad, control de síntomas somáticos y cognitivos, pues se sugieren más o menos unas 12 sesiones. Entonces, pero ¿qué pasa si dices, yo quiero ver cómo avanzó mi paciente? Tú puedes hacer un alto, ¿sí? Y entonces determinar cómo fue avanzando tu paciente, a lo mejor en la sesión 7, en la sesión 8, tú avanzas y dices, a ver, mi paciente, ¿cómo avanzó? Entonces, en ese momento tú tienes que determinar si tu paciente realmente está teniendo una mejoría o si requieres de regresarte o de restablecer la intervención, ¿eh? O sea, también esto es muy importante. Si tú puedes restablecer la información, está perfecto, porque entonces no se vale que llegues a tus 12 sesiones y que tu paciente no haya avanzado nada, ¿sí? Así que puedes hacer ese inter en tu trabajo y decir, quiero aplicar, a lo mejor fíjate, si tú en tu evaluación aplicaste, voy a hablar del caso de ansiedad, aplicaste una prueba para medir ansiedad, a lo mejor un IDARE o a lo mejor un AMAS o a lo mejor uno de Hamilton, tú aplicaste la prueba, entonces ahora puedes aplicarla a lo mejor en tu sesión número 7, en tu sesión número 8, ya no para evaluar, fíjate, ya no vas a evaluar, ya nada más va a ser para identificar el avance de tu paciente. Entonces puedes hacer el comparativo. Y entonces de esa manera es que tú vas a poder determinar, uno, o sigues con lo que tienes planteado, o dos, ¿sí? Puedes incluso o canalizar o replanteas la meta de intervención, la meta terapéutica, o incluso, si es necesario, trabajas con un tratamiento combinado. ¿Qué quiere decir? Donde a lo mejor ya le puedo decir a mi paciente que también requiere trabajo con el neurólogo o el trabajo con el psiquiatra, ¿sí?
porque a lo mejor en el ámbito de la psiquiatría necesitamos un cierto tipo de medicación para que los síntomas disminuyan y entonces yo puedo entrar a trabajar con las emociones y puedo trabajar también con las conductas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos claros cuáles son el tiempo, el número de sesiones con el que voy a trabajar para que mi paciente pueda tener un avance exitoso. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, muy bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. La sesión, bueno, el principio de la sesión, perdón, el principio número 8, ¿sí?, habla de que nuestras sesiones tienen que ser estructuradas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con que son estructuradas? En otros modelos de intervención, trabajamos con lo que el paciente trae para la sesión, ¿sí? Alguna preocupación, algún sueño, ¿sí? Alguna situación muy concreta y nosotros vamos dando acompañamiento a esa situación, ¿sí? En este caso, nosotros no, ya tenemos una meta, ¿sí? Nosotros ya tenemos una meta que hay que cumplir y que hay que trabajar. Por lo tanto, hay que estructurar cada una de nuestras sesiones para que alcancemos esa meta. Fíjense, entonces es aquí donde nosotros podemos hablar de dividir toda nuestra intervención en módulos o en bloques, ¿sí? Y bueno, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, yo digo, ok, me doy cuenta que la sintomatología de mi paciente es mucho más intensa en lo somático y en lo cognitivo. Entonces yo puedo dividir todas mis sesiones en un bloque para control de síntoma somático y en un bloque para control de síntoma cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor a mi bloque de síntoma somático yo voy a darle a lo mejor 5 sesiones. Bueno, pues esas 5 sesiones van a estar destinadas a que mi paciente aprenda a controlar toda la sintomatología somática que se le está presentando. Y las otras sesiones van a ser para hacer un trabajo de reestructuración cognitiva. Por lo tanto, cada sesión tiene que estar estructurada con la técnica que yo voy a abordar. Un ejemplo, voy a trabajar este control de síntomas somáticos con mi paciente, ¿no? Me voy a ir con el ejemplo para que todos me sigan. Entonces, yo desde la psicoeducación, hablando de ansiedad, por ejemplo, yo ya le expliqué a mi paciente en qué consiste la ansiedad, ya le expliqué cuál es la sintomatología somática que se puede presentar y yo ya dejé un autorregistro como tarea, donde le pedí al paciente que a lo mejor enumere todo lo que está sintiendo durante el día y además que le ponga una frecuencia o una intensidad, ¿no? El lunes me dolió la cabeza, me sentí mareada, tuve palpitaciones del pecho, sentía que no podía respirar, tenía sensación de ahogo y me empezaron a sudar las manos. El martes, a lo mejor la cabeza ya no me dolió tanto, pero a lo mejor sí empecé a sudar, volví a tener esta sensación de opresión en el pecho, pero aparte sentí que mis hombros y mi nuca estaban muy tensos y no podía dormir. El miércoles se repiten estos síntomas, el jueves, el viernes se repiten estos síntomas. Entonces, en la sesión siguiente, yo voy a revisar ese autorregistro. Al revisar el autorregistro, lo que puedo hacer ahora es pedirle que en una silueta, ¿sí?, en una figura, el paciente pueda identificar en esa silueta, ¿sí?, exactamente dónde está percibiendo el malestar. E incluso le puedo pedir que con un color me ponga donde se siente con mayor intensidad. Y entonces dice, a lo mejor en el pecho, y alguien me decía en una ocasión el paciente, es que sabes que Pati, me decía, no es en el pecho, es en la garganta, siento como si me apretaran el cuello y no me deja pasar el aire. Entonces, ok, márcalo en el cuello. Una vez que el paciente puede identificar con precisión toda su sintomatología somática, que eso no saben que es maravilloso, porque el paciente de pronto es como generar la conciencia de sí mismo. Porque hay otra situación, el paciente tiende a normalizar su sintomatología y ese es un problema cuando la normaliza. Entonces, ¿por qué ya no se da cuenta de que lo siente, no? Simplemente está ahí. Entonces, cuando logra ubicarlo, entonces dice, todo esto me está pasando, ¿no? Con esto vivo todos los días. Entonces, ahora en la siguiente sesión, yo puedo empezar a poner una técnica de relajación para que entonces deje de dolerle los hombros, el cuello,
para una técnica de respiración para que logre controlar la sensación de ahogo o de opresión. Puedo ponerle una técnica de tensión y distensión, puedo ponerle una técnica de masaje de cara y de cabeza, puedo ponerle una técnica a lo mejor de estimulación de las terminaciones nerviosas, ¿sí? Y con esto yo voy entrenando a mi paciente, fíjense, para que logre controlar el síntoma, porque esa fue mi meta y porque esto es lo que el paciente me está refiriendo como mayor molestia. Entonces, yo no puedo llegar a la sesión y que el paciente, y que yo le pregunte al paciente, a ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué trabajamos la sesión pasada? A ver, ¿qué técnica te pondré hoy? A ver, ¿cómo abordaremos esta sesión? No, si yo ya le dejé una tarea, entonces ahora lo que sigue es preparar mi sesión en función de esa tarea, ¿sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Dejarle nuevamente una tarea. Ahora la tarea será que practique estas técnicas de respiración, que practique estas técnicas de relajación. Por eso es tan importante que determinemos el tiempo. Entonces yo digo, si tengo una sesión de 50 minutos, entonces en esos 50 minutos tengo que estructurar lo que voy a trabajar, incluyendo la tarea. ¿Sí? La tarea que le voy a pedir que elabore para la siguiente sesión. Y ok, ya le pedí que trabajara con las técnicas para controlar la tensión de los hombros y la sensación de ahogo y el que a veces tiene los puños apretados y que le sudan las manos. Bueno, pues ahora le voy a pedir que haga un autorregistro de cuando aplicó la técnica y cómo se sintió antes y después. Y de esa manera el paciente va a empezar a ver sus propios logros. Para la siguiente sesión reviso la tarea y ahora voy a poner otra técnica, ¿sí?, de relajación. Reviso cuál le funcionó, cuál no le funcionó. Y si no le funcionó, entonces voy a poner otra técnica que complemente el trabajo, ¿sí? Entonces, por eso se dice que estas sesiones son estructuradas, tienen un orden y todas embonada una con otra, nos tienen que llevar a alcanzar la meta terapéutica que me planteé en el principio, después de que ya tuve mi diagnóstico. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Muy bien, vamos a pensar, gracias. Gracias. Vamos a empezar ahora, vamos a pasar al principio 9. Este principio 9 lo que tiene, o sea, habla en función de lo que queremos que se logre con el paciente, ¿no? Que lo que queremos que se logre es que nuestro paciente logre identificar, fíjense bien, identificar y evaluar no solo los pensamientos, sino cuáles son también los comportamientos disfuncionales. Y entonces, en consecuencia, pues tiene que hacerse responsable también de lo que va surgiendo a su alrededor, ¿sí? Entonces, también es muy importante que el paciente de pronto diga, ok, cada vez que pasa esto por mi cabeza, cada vez que llegan todos estos pensamientos, yo empiezo a tener palpitaciones muy fuertes en mi pecho, entonces tengo la sensación de ahogo, tal vez empiezo a temblar, tal vez me empiezan a sudar las manos, tal vez me empiezo a ruborizar y me duele el estómago y empiezo a respirar mal, o sea, siento que me estoy mareando, ¿no? Entonces, que el paciente se dé cuenta de que ese pensamiento que llega es el que puede estarle provocando el síntoma. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces sucede, ¿no? Que ante una situación que ni siquiera sabes si ya pasó o no pasó, vamos, ni siquiera hay una posibilidad alta de que pase, pero llega a tu cabeza una idea y el simple hecho de pensarlo, por ejemplo, también Aaron Beck tiene esto del pensamiento catastrófico, ¿no? Le llama catastrófico porque creemos que todo lo que va a pasar va a estar mal y me va a pasar a mí, ¿no? Aparte de que está mal, me va a pasar a mí. Entonces, pensamiento catastrófico. Entonces, generalmente nos movemos con estos pensamientos catastróficos. Entonces, el hecho de que llegue uno de estos pensamientos, lo que va a hacer es que entonces me va a empezar a provocar el síntoma. Y al provocarme el síntoma somático, ¿sí?, por consiguiente, me va a generar una emoción. Entonces, ¿qué tan importante es que el paciente logre identificar sus pensamientos para que entonces los relacione directamente con sus conductas y directamente con sus emociones? Y de esa manera, ya se los había comentado hace un momento, podemos lograr que el paciente tenga una recaída o que el paciente empiece a tener conductas disruptivas o conductas disfuncionales o conductas autolesivas, ¿no?
personas que no logran controlar sus síntomas y que los pensamientos se están revoloteando. Uno de los síntomas somáticos, por ejemplo, más comunes es la rumiación. ¿Qué quiere decir? Que llega el pensamiento y está vuelta y vuelta y vuelta y no lo puedo eliminar. Entonces, al no poderlo eliminar, me va a generar el síntoma somático y al generar un síntoma somático, entonces me llega una conducta evitativa y entonces digo, voy a fumar o voy a tomar o consumir alguna droga o tener alguna otra conducta que pueda ser incluso lacerante para uno mismo, ¿no? Entonces, este principio 9 quiere decir que este tipo de terapia tiene que ayudarnos a que la persona logre identificar, evaluar y controlar los pensamientos y por lo tanto comportamientos y también emociones. Ese es el principio 9. Y el último principio es el principio 10, que es donde dice que esta terapia se va a servir precisamente de las técnicas de intervención. Entonces, si me regreso un poco a lo que hablamos al principio, ¿sí? en el inicio de esta charla, yo les decía que Aaron Beck y Albert Ellis hicieron una propuesta de pensamiento, una tríada, ¿no? De trabajo. Ellos decían pensamiento, conducta y emoción. Entonces, por lo tanto, decían, no podemos separar, aunque la terapia es cognitivo-conductual, no podemos separar también las emociones. Entonces, se empezó a estructurar todo un trabajo acerca de la intervención para las cogniciones, o sea, los pensamientos, y toda una serie de técnicas para el trabajo de las conductas y también una serie de técnicas para trabajar las emociones. Ahora, estas técnicas, ustedes las pueden encontrar, hay mucha bibliografía acerca de lo que son las técnicas de intervención. Aquí lo interesante de las técnicas es saber cómo yo puedo enlazar una con otra y cómo puedo darle secuencia para que de verdad generen un impacto positivo en el paciente. Siempre que yo doy esta información o que comparto esta charla, les digo, ninguna técnica está divorciada de otra. Al contrario, todas van como las cadenas, un eslabón, ¿sí? Con otro eslabón, porque se van uniendo, aunque cada una de ellas tenga su particularidad, ¿sí? Entonces, dentro de las técnicas cognitivas, por ejemplo, puede estar, y con esto vamos cerrando, ¿sí? Lo que les decía, el modelo ABC, y este es un ejemplo, ¿sí? Albert Ellis mencionaba que ante cualquier situación en automático iban a llegar a nosotros los pensamientos. Entonces, por eso este modelo se le llamó así ABC, donde el A es la situación que está experimentando el individuo, es la situación que el paciente está viviendo. El B van a ser los pensamientos que surgen precisamente de A. Y el C van a ser las reacciones. Ahora, el C, o sea, es las consecuencias, también se le puede llamar consecuencia. El C puede ser en consecuencia emocional o consecuencia de comportamiento, o sea, en conducta o en consecuencia fisiológica, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo para ir cerrando con la exposición. Por ejemplo, aquí, ¿no? El A lo mejor... no sé, se lo pongo a veces a mis estudiantes, ¿no? Tengo que hacer una exposición o tengo que hacer una presentación frente a grupo. Esta es la situación, o sea, tengo que presentarme frente a un grupo. Ese es el acontecimiento, esta es la situación que experimento. Y en el B puede ser que yo empiece a generar estas ideas, ¿sí? Aaron Beck dice que también tenemos pensamientos aberrantes o dicotómicos, ¿no? Los dicotómicos como que son bueno o malo, o sea, todo me va a salir mal, o también estos que son, les decía, catastróficos, ¿no? Todo lo malo que va a pasar me va a pasar a mí. O el aberrante, ¿no? Es que yo no sé nada, es que soy muy tonta, es que no sirvo para nada, entonces viene este pensamiento automático, ¿sí? O sea, ante esta situación en la que yo me tengo que parar frente a otros a hacer una exposición, va a aparecer este tipo de pensamientos, este tipo de creencias. Y en ese momento es que pueda hacer que yo me empiece a sentir incómodo, que me empiece a sentir preocupado, es más, que me dé miedo, ¿no? Empiezo a tener miedo. Y entonces empiezo a lo mejor a tronarme los dedos, empiezo a lo mejor a tener una excesiva actividad motora, quiero salir corriendo, a lo mejor... no sé, empiezo a morderme las uñas, a jalarme el cabello, quiero ir al baño. Entonces, esa es la consecuencia en comportamiento.
pero al mismo tiempo en la consecuencia fisiológica puede hacer que yo diga, empiezo a tener la opresión en el pecho y ya no puedo respirar y ya empecé a sudar frío, ¿sí? Entonces, es importante comentarles que de esta C, que es la consecuencia, por eso es el ABC, el C, que es la consecuencia, puede surgir otro A y otro B y otro C. Y de ese otro C puede surgir otro A, otro B y otro C, hasta que podamos llegar a la creencia central, ¿sí? Por ejemplo, de soy un incompetente. Esta es mi creencia central. O sea, no puedo hacerlo, soy incompetente. Pero el paciente esto no lo percibe en una primera instancia, o sea, el paciente no dice soy incompetente, solo tiene un cúmulo de síntomas cognitivos, un cúmulo de síntomas somáticos y tiene una serie de conductas que le permiten, o sea, o que le invitan a huir, a escapar, pero no está entendiendo por qué. Entonces, cuando nosotros identificamos este pensamiento, esta creencia central, lo que sigue es desestructurar esta creencia, ¿sí? Confrontarla y generar una sustitución del pensamiento. Y entonces, en conclusión, cuando hacemos todo el trabajo cognitivo, pues podemos llegar a que el paciente, en lugar de decir que soy un incompetente, el paciente pueda decir, pues tengo derecho a equivocarme, ¿no? Y este pensamiento es mucho más sano, ¿sí? Que vivir siempre con la idea de que soy un incompetente. Ahora, Albert Ellis después hizo otra aportación, porque empezó trabajando con el ABC y después trabajó con el A, B, C y D. Y en el D y en el E lo que se trabajaba era la confrontación propiamente del pensamiento y después la sustitución, que era el D la confrontación, el E la sustitución, ¿sí? Entonces, pues esto es a muy grandes rasgos, a grosso modo, esto es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Es así como muy general, obviamente sí requiere como de todo un proceso de indagar, de hacer investigación, de poder generar, pues a lo mejor todas las herramientas para hacer esa intervención, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan ustedes alguna duda, si tengan alguna inquietud. ¿Alguna pregunta? Nada más, ¿me podrías, si no es mucha molestia, volverme a repetir lo de la creencia central para poder Lo de la delimitar? creencia central, específicamente, que no sé, donde en esta, o sea, la creencia central, bueno, cuando nosotros hablamos precisamente de estos niveles de pensamiento, las creencias centrales se refieren a aquel pensamiento o aquella creencia que está en lo más profundo de nosotros. Y bueno, aquí vale la pena, para no tardarnos ya mucho, para respetar sus tiempos, pues también hablar de dónde surgen estas creencias, ¿no? Surgen a partir de los constructos y de los introyectos. ¿Qué es un introyecto? Es toda la información que recibimos en la infancia, ¿sí? Y que generalmente la recibimos de padre, madre, o sea, figuras vinculares importantes, y que se quedan en nosotros como si fuera una ley de vida, ¿no? Y eso va a moldear nuestras conductas. Entonces, precisamente van al inconsciente y es por eso que se vuelven creencias centrales, o sea, es lo más profundo. O sea, es lo que viene hasta lo más profundo y eso mueve toda mi vida. Entonces, ¿qué hay que hacer con el paciente? Identificar esa creencia central, identificar dónde está este pensamiento más profundo, porque es con el que vamos a trabajar. Podemos trabajar con los intermedios o los pensamientos automáticos, pero sería como ir parchando solamente, o sea, hay que ir a la creencia central. Y hay varias técnicas para poder llegar a creencia central. Por ejemplo, pudiera ser este ABC o pudiera ser, por ejemplo, un diálogo socrático, ¿no? Incluso una flecha descendente también puede ayudarnos a identificar estas creencias centrales. Y es sin que el paciente, incluso a veces ves que es impresionante cuando el paciente de pronto se da cuenta y dice, sí es cierto, ¿no? Con esto he crecido. Hay una prueba muy interesante de Albert Ellis que es para identificar dónde están las creencias irracionales, ¿no? O sea, cuáles son como las centrales. Bien, ¿alguna otra duda que tengan? Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues si no hubiera ninguna otra duda, a ver, aquí alguien nos preguntaba nada más, perdón, es que creo que me salté aquí.
Alguien nos preguntaba que... aquí otra pregunta, que cómo se podía saber más. Hay unos libros muy interesantes de Albert Ellis, ¿sí? De la TREC, que es de terapia racional emotiva, así se llama, y también de terapia cognitiva, así, terapia cognitiva de Aaron Beck, ¿sí? De ambos. Entonces, les puede ayudar como una bibliografía complementaria, ¿sí? Bien, no damos diplomados. Estamos precisamente planteando, ahorita estamos estructurando uno de terapia cognitiva conductual, estamos estructurando, todavía no está como del todo listo, pero estamos trabajando en de la terapia cognitivo conductual. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Muy bien. Si no hay más dudas, yo les agradezco y bueno, pues queda abierta la invitación para tomar el curso de lo que son las técnicas, precisamente, las técnicas de intervención, que vamos a abordar técnicas cognitivas, técnicas de tipo conductual y técnicas para manejo de emociones, técnicas para control de síntomas somático. Entonces, lo vamos a estar, por ahí en los grupos les vamos a estar mandando la información por si alguien está interesado y quiere continuar pues con esta parte de formarse o de utilizar algunas de estas técnicas, ¿sí? Para nuestra intervención terapéutica, ¿sí? Ok, Luz María, sí, no sé si hay alguien aquí que no haya tomado los cursos anteriores, ahorita les vamos a mandar, son 3 sesiones, sí, van a ser 3 sesiones, en una vamos a abordar las técnicas para cognitivas, en otra vamos a hablar de las técnicas de control de síntomas somáticos y una parte de las afectivas, y en otra van a ser las técnicas de conducta. Son 3 sábados con duración de 2 horas y media cada sábado, de 5 a 7 y media, y el costo, si me dan la oportunidad, 1200, sí, 1200 está. Pero saben que denme oportunidad porque creo que se estaba reestructurando, ¿sí? Entonces, igual se los mandamos a sus grupos, ¿sí? Sí, se los mandamos a sus grupos y los que se contactaron con nosotros de otra manera, entonces igual nada más les pediría que por medio del Facebook o del WhatsApp, igual podemos mandarles la información por si alguien está interesado. Y bueno, los que han tomado curso con nosotros en otros momentos, sí, va a haber como un costo preferencial, ¿sí? Para los que han tomado curso en otro momento, ¿sí? Ok, pero ya les hacemos llegar la información. Muy bien. Entonces, si no tuvieran ninguna otra duda, respetando sus tiempos, ya me pasé 8 minutos, les agradezco mucho el que hayan atendido la invitación del día de hoy. Y si están interesados, pues nos seguimos encontrando por este medio, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Miss. Que tengan muy bonita noche. ¿Sí? Gracias a todos ustedes.